¿Qué tal? Sé bienvenido a este video, o más bien pequeña clase, en la cual te hablaré acerca de una metodología de diseño que en realidad es muy útil y que fue desarrollada por dos profesores increíbles en la Universidad de Harvard. Se trata del diseño operativo, una metodología que consiste en, a través de verbos volumétricos y verbos espaciales, modificar la forma de determinados volúmenes para hacerlos más complejos. De la misma forma, aprovechamos para hacer una mención y agradecer mucho a Anthony DeMurray por ser el principal desarrollador de esta metodología, que durante años ha sido aplicada en varias universidades de diseño y arquitectura y que desde luego nos ha ayudado mucho en este campo del diseño. Ok, regresando al tema de la clase, debemos recordar que es muy importante conocer el diseño operativo, ya que tiene una gran simplicidad para abordar la geometría. Y por eso es que este modelo se ha vuelto bastante popular en tanto la arquitectura como el diseño industrial, porque créeme que en múltiples ocasiones te puede llegar a salvar del bloqueo creativo. Así que la temática de esta clase será explicarte mediante unas láminas que, como puedes ver, te está mostrando cómo las hago en cámara rápida, explicarte cada uno de los verbos operativos más esenciales y que sí o sí deberás conocer, ya que muchos de estos los encontrarás más adelante en software de modelado tridimensional o simplemente cuando en alguna clase un profesor te diga necesitamos extruir X volumen, pues ya conocerás de qué se está hablando, por poner un ejemplo. Así que antes de comenzar, un consejo que te quiero dar es que tomes un cuaderno de notas, ya que será muy importante que mientras yo vaya explicando estos verbos, tú los explores mediante otras formas, porque al final cada uno de nosotros encontrará una manera diferente de explotar la función de cada uno de los verbos, y de esa manera puedes complementarlo con tus apuntes. Ok, vamos a empezar con el primer verbo de esta lista. Se trata del verbo añadir, un verbo esencial de conocer. Añadir es básicamente incorporar un nuevo volumen al volumen inicial con el que estamos trabajando, sin que haya una regla sobre que deba surgir en alguna cara en específico. Es decir, podemos añadir la nueva forma en cualquier punto de contacto, ya sea una esquina, un borde o incluso de manera tangencial. Es una operación más libre, muy libre, que nos permite unir formas distintas sin que necesariamente estén alineadas a la geometría inicial. Desde luego debes saber que este verbo corresponde a la categoría de los verbos que añaden o quitan volumen, ya que a medida que vaya avanzando los iré categorizando en medida de cuál es la modificación que están haciendo en nuestro volumen inicial. También aclaro que algunos verbos pueden abarcar parte de lo que hacen otros, pero estos segundos al final son quizá más específicos y eso es lo que lo diferencia, como verás en este momento con el caso del verbo extruir, el segundo de esta lámina. Extruir en esencia significa proyectar hacia afuera una nueva forma desde una de las caras del volumen base. Imagina que tienes un cubo y desde sus caras haces crear un prisma, un cilindro o cualquier figura. Esa figura se integra al volumen inicial formando una sola pieza. Lo importante aquí es que la nueva forma surge directamente desde la superficie del volumen original, como si brotara de él. Tal como puedes ver en estos ejemplos, para empezar tenemos una caja a la que se le extruyeron dos cilindros. En este caso podría ser perfectamente la silueta de una cámara fotográfica. O como podrás ver en la figura del lado derecho, que se sometió a una extrusión en su cara superior. Y desde luego con la tercera figura, que tiene una extrusión de un prisma rectangular en una de sus caras planas. Ahora vamos con el tercer verbo, que también es muy importante y sigue perteneciendo a esta categoría. Se trata de anidar. Anidar es prácticamente lo contrario de extruir. En lugar de que la nueva figura sobresalga hacia afuera, la incrustaremos hacia adentro de una cara, creando un hueco con esa forma. Piensa en un molde. Anidar sería como hacer un espacio vacío con una forma definida, listo para recibir otra pieza o para generar un efecto visual de profundidad. Cabe aclarar que anidar es una operación booleana, en la que mediante la intersección de una nueva forma retiramos el espacio correspondiente a esa forma, desde luego de nuestro volumen inicial. Perfecto, el siguiente verbo es sustraer. Sustraer es una operación booleana en la que usamos un volumen secundario para quitar material de nuestro volumen principal. Colocamos nuestro segundo volumen dentro o atravesando al primero, y en lugar de sumarlo, eliminamos todo el material que ocupa ese espacio. Esto es muy común en modelado tridimensional, por ejemplo, colocar un cilindro atravesando un cubo para crear un orificio cilíndrico. y desde luego aplicándolo a muchas otras formas como en los ejemplos que estás viendo ahora.
En el primer ejemplo, el de la izquierda, se sustrajo una forma un poco peculiar de una de las esquinas de la caja. En el caso siguiente, se extrajo una pieza triangular de una forma triangular más grande. Y en el tercer caso, pues ya había un volumen algo más compuesto y se extrajo una forma bastante más compleja. Perfecto, ahora vamos con los verbos que transforman la forma del volumen. Para empezar vamos con extender. Extender significa tomar una arista del volumen y moverla para cambiar la forma. Aquí solo se mueven los vértices que tocan directamente esa arista. Los demás permanecerán en su lugar, aunque las caras conectadas se ajustan de manera natural. Es como agarrar un borde de una masa y estirarlo hacia afuera. El resto de la masa se adapta a este cambio. Desde luego aquí estás viendo algunos ejemplos en los que se aplicó este verbo de diseño operativo. Perfecto, vamos con doblar. Doblar implica imaginar que el volumen tiene un eje interno y literalmente vamos a curvar o plegar ese eje. Al hacerlo, el volumen cambia su orientación y su forma general, y pueden aparecer tanto bordes curvos como ángulos marcados, dependiendo de la intensidad del doblez. Es como tomar una regla de plástico y arquearla. Todo el objeto se adapta a la curva que le imponemos. Perfecto, el siguiente esencial es sesgar. Sesgar básicamente es desplazar una de las caras del volumen en relación a su posición original, generalmente en una dirección diagonal o no perpendicular. Esto genera un efecto de inclinación, como si el volumen estuviera siendo empujado hacia un lado, y el resultado es una forma en la que las caras laterales se vuelven trapezoidales. Aquí estás viendo algunos ejemplos. El primero con un prisma rectangular, el segundo con un cilindro y el tercero también con un prisma, pero de muy diferentes proporciones. Desde luego también un verbo muy interesante. Ok, el siguiente, afilar, uno de mis favoritos. Afilar consiste en reducir el tamaño de una de las caras principales, manteniendo desde luego su forma y posición relativa, pero en una escala menor. Esto provoca que las caras adyacentes se inclinen hacia un punto más estrecho, dando un efecto de punta o de transición suave hacia una arista. Es, por decirlo así, como afilar un lápiz, pero en términos geométricos. Un ejemplo de un afilamiento sería el clásico cono. El cono, básicamente podríamos decir que fue un cilindro que se afiló de manera radical, y por eso termina en punta. También a tu derecha estás viendo otro volumen que también fue afilado, y desde luego podemos aplicar tanto este como básicamente la mayoría de los verbos más de una vez a un determinado volumen, como en este último caso donde hay un doble afilamiento. Uno más radical hacia un lado y uno menos grave hacia el otro lado. Excelente, vamos con ramificar. Ramificar es en esencia muy parecido a doblar, pero generando múltiples extensiones a partir de un eje central. Imagina un tronco del árbol del que salen ramas. El volumen inicial se divide y se proyecta en varias direcciones. Esto permite crear estructuras desde luego más complejas y dinámicas a partir de una forma realmente simple. Aquí puedes ver dos ejemplos muy sencillos. Uno se ramificó en tan solo 2 piezas y el otro, el que estoy señalando, en 3 piezas. Desde luego esto puede respetar las proporciones o no, y puede aplicarse en diferentes direcciones. Ok, ya vamos con los últimos verbos de la lista. Empecemos con rotar. Rotar significa repetir un mismo elemento siguiendo un eje de rotación. Este eje puede estar dentro o fuera del volumen, y la repetición puede ser simétrica o parcial, dependiendo del diseño. Es desde luego un verbo muy útil para generar formas radiales como hélices, engranajes o flores. Aquí puedes ver dos ejemplos. En uno, el eje se encuentra fuera de mi volumen, y en otro el eje se encuentra dentro del volumen. Por eso es que en el segundo ejemplo se están encimando los volúmenes que rotaron y se duplicaron, o más bien se multiplicaron, y en este primer ejemplo que estoy señalando, pues básicamente todo gira en torno a un determinado eje, dejando un espacio vacío. Ok, otro verbo muy interesante es inflar. Inflar es muy lógico realmente. Consiste en alterar las proporciones de un volumen como si éste se hubiera inflado por efecto del viento, tal como un globo cuando soplamos dentro de él. En este caso, al inflar se puede manifestar el verbo tanto de forma natural, digamos, orgánica,
como creando unas nuevas aristas muy visibles y muy marcadas, como en el caso de la izquierda, donde se crearon esas nuevas aristas, mientras que en el caso de la derecha todo se hizo de manera suave, respetando las aristas y vértices iniciales del volumen al que se le aplicó el verbo. Perfecto, vamos con el último verbo esencial, dividir. Este verbo en ciertos momentos podría tener cierta similitud con los verbos ramificar y rotar, pero es bastante diferente, ya que al final lo que se hace es una división simétrica del volumen inicial para desplazar alguna de las mitades, tanto sobre un determinado eje, tanto como fuera de ejes, como podemos ver en este caso, donde en el primer ejemplo hay un desnivel, en el segundo básicamente se separó y se rotó, y en el tercero hay incluso un doblez. También es un verbo muy versátil y que encontraremos bastante. Ok, como puedes ver, todos estos verbos simplifican mucho las operaciones geométricas que muchas veces hacemos en los volúmenes como diseñadores. Y créeme que acompañados de chaflanes y boleados nos dan un repertorio enorme para crear, transformar y experimentar con volúmenes. Dominar estas operaciones es clave para cualquier diseñador, ya sea en papel, en maquetas o en software de diseño tridimensional. Nunca está de más y es esencial que los conozcas. Sin más que decirte en este video, me despido y te agradezco mucho por ver este video. Esto es Avestar.